Evangelio de Lucas, aleluya, vemos una oración célebre que hace Jesús. Una oración de la cual tenemos que aprender todos. Yo el primero. Dice la Escritura, Evangelio de Lucas, capítulo 22. Evangelio de Lucas, capítulo 22, verso 41 en adelante. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Tomen asiento, por favor. Fijaros bien. En todo cuanto hagamos a lo largo de la Escritura, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, podremos encontrar ejemplos a seguir. Ustedes, yo les hablo de santidad y rápido se acuerdan de José. Si les hablo de ser valientes, enseguida nos acordamos de un niño que se enfrentó a un gigante. Hay ejemplos en la Escritura de hombres y de mujeres de Dios a los cuales imitar. Si les hablo de sabiduría, recordarían rápidamente a Salomón. Pero hablemos de lo que hablemos, siempre el mayor ejemplo va a ser nuestro Señor Jesucristo. Sea del tema del cual se hable, siempre el mayor ejemplo es Él. Nadie más sabio, nadie más valiente, nadie más santo, nadie más humilde, nadie como nuestro Señor Jesucristo. Y si hablamos de oración, no va a ser diferente. A la hora de orar, nuestro ejemplo tiene que ser Él. Él dejó, y otro día, si Dios lo permite, hablaremos de ello, dejó una oración como patrón, la cual algunos identifican como una oración católica, que para nada es así. El famoso Padre Nuestro es una oración que Cristo reflejó en las Escrituras como patrón, una pauta para que nosotros tengamos una manera de cómo orar. De hecho, los discípulos le dijeron: enséñanos a orar. Y si le dijeron enséñanos a orar, es porque a Jesús constantemente lo veían orando. Si la gran diferencia entre un cristiano seco y un cristiano con frutos es que unos oran y otros no. Otro día también hablaremos de esto, ¿vale? No quiero entrar ahí. La gran diferencia no son los talentos ni los dones, que esos son regalos que Dios nos da. La gran diferencia son los frutos. Jesús lo veían constantemente orando. Y claro, tanto lo ven orar que quieren aprender de Él. Les deja el Padre Nuestro, pero la Biblia también nos deja esta oración. Fijaros, una oración célebre, una oración de sumisión, una oración en la que Él se está negando a sí mismo y se está humillando ante el Padre. Una oración en la cual está aceptando la voluntad del Padre, aunque esa no sea quizás la que nosotros esperábamos que iba a ser. Si Cristo le está pidiendo, que es el Hijo por excelencia, que es el que más le obedece, el que más le honra, si ahora le pide algo, esperamos todos que el Padre se lo va a conceder. Pero fijaros cómo ora, y vamos a aprender de esa oración. Jesús a solas en el Getsemaní, en el momento más difícil de su trayectoria aquí en la tierra, en ese momento de aflicción, de dolor, en el cual estaba, dice la Escritura, sudando como grandes gotas de sangre, en ese momento en que su fatiga, su sufrimiento iba en aumento, pero que cuanto más sufría, ¿qué hacía Él? Más fervientemente Él oraba. Y en ese momento de dolor Él está orando, pero no con reproche, porque a veces oramos más fervientemente con queja. Nuestra oración se eleva desde el reproche, desde el dolor y desde la incomprensión.
No entiendo por qué esto. No te estoy pidiendo un lujo, no te estoy pidiendo un coche, no te estoy pidiendo una casa. Quizás es que lo estoy pasando mal y lo que te estoy pidiendo es que se cumpla tu palabra. Tú dices, clámame en el día de tu angustia y yo te responderé. Y estoy angustiado por mi compañera, por mi padre, por mi hijo, por la afición de mi casa. Te estoy clamando. No dices, clámame y yo te responderé. Y sí, Jehová responde, pero no te está diciendo, te responderé como tú quieras, ni te responderé como tú esperas. Él ha prometido que responde, pero no te va a decir lo que quieres oír. A veces lo que te dice quizás es lo que esperabas, lo último que esperabas. Quizás tú dijiste, justifícame, honrame, pon tu mano, pon a cada uno en su sitio, mira el dolor que me están causando, y esperas que la respuesta, ¿cuál es? Que Dios va a fulminar a los que te hacen daño. Lo siento, a ellos los ama tanto como a ti. Dios espera que ellos se arrepientan. Quizás tú esperabas que Dios te honrase y te justificase, pero desde el concepto humano, que Dios me honre y me justifique, es que me leen y la gente me aplauda. Pero la manera a veces que Dios tiene de justificarte, no. La manera que siempre Dios tiene de justificarte es la mejor de las maneras. ¿Y cómo nos justifica Dios? Te justifica ante el Padre por medio de su perdón y su misericordia. No hay mejor manera que ser justificado, no ante los hombres, sino ante el Padre por medio del perdón de Cristo. ¿Te parece poca justificación? Pero yo me quejo porque no me honra delante de los hombres. Yo me quejo porque la gente no me aplaude. Yo me quejo porque no vendo en un mercado. Estoy teniendo por poco el perdón de Cristo. Si Cristo me perdonó, ¿cómo yo voy a exigirle nada? Hay que vivir en su visión, aceptando su voluntad, aun cuando no me agrada. Ya les advierto de que quizás este mensaje no es el que algunos quisieran oír, pero es lo que nos enseña la Biblia. Cuando él le ora, le dice así: mirad, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. ¿Os habéis dado cuenta? Si quieres. No le dice si puedes. Porque él puede, le dice si quieres. Cuando le pidas al Señor, pídele con esta fe. Con la fe de que lo que le estás pidiendo, Él puede hacerlo. Si quieres, bendíceme. Si quieres, prospérame. Si quieres, sáname. No es si puedes. No pongas en duda lo que le estás pidiendo, Él puede hacerlo. Cuando venía un leproso ante Jesús, ¿qué le decía? Si quieres, puedes limpiarme. Porque sabían que Él podía. Había visto quizás ese leproso como limpiaba a otros leprosos. Él puede. Tú pídele con la fe, si quieres. Si está en tu voluntad, es si quieres. Pídele sabiendo que lo que le pides Él puede hacerlo. No lo dudes ni por un instante. Cualquiera que sea tu necesidad, si tú le pides al Señor con fe, Él puede hacerlo. Oigan bien la diferencia. No es si le pido a Dios con fe, Él tiene que hacerlo, no. Si le pido a Dios con fe, Él puede hacerlo. Aleluya. Es una gran diferencia. Hay quien, esto es un error doctrinal que nosotros no lo enseñamos ni predicamos. Decreta, declara y Dios tiene que hacerlo, porque si tú pides con fe, Dios no está obligado a nada. Dios no está obligado a nada, y menos después de lo que ya hizo, sin obligación, sino por amor. Él ya ha hecho mucho más de lo que nosotros merecíamos, como para nosotros estar exigiéndole nada a Dios. Pídele sabiendo que Él puede. No te olvides que tienes un Dios que puede hacerlo. Pero pídele en sumisión, si quieres. Pero le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es aceptar la voluntad de Dios, aun cuando esta quizás no sea la que yo quisiera. Si quieres, sana. Si quieres, arregla. Si quieres, prospera. La Biblia enseña: pedís y no recibís porque no sabéis pedir. Porque pedís para gastar en cosas vanas. A veces estamos pidiendo cosas que son realmente importantes, pero a veces nos enfadamos en nuestra inmadurez porque le estamos pidiendo a Dios cosas que realmente quizás sean vanas o insignificantes. Nos enfadamos porque el otro prospera y yo no. Nos enfadamos porque a uno parece que le va bien y a mí no. Nos frustramos porque uno vende en el mercado y yo no.
y vivimos amargados con nosotros mismos y amargamos a los que nos rodean. Porque parece que nos molesta y nos duele que los demás prosperen y nosotros no. Quizás ese es el trato que Dios tenga para mí, que como no me alegro del bien de los demás, Dios me está tratando para perfeccionarme, para que esa área de mi vida sea corregida, porque al fin y al cabo eso es lo que quiere. Dios quiere perfeccionar tu alma, Dios quiere que te santifiques, Dios quiere que mejores como cristiano. Claro, nosotros nos ponemos a mirar y decimos, ¿por qué ese tiene tanto y yo no? Y nos frustramos, y te sientes mal contigo mismo. Porque siempre tenemos tendencia a hacer esto. Mirad, cuando se trata de lo económico, yo me comparo siempre con el que está mejor y me frustro. Digo, mira qué. Pero cuando se trata de lo espiritual, me comparo con el que está peor y me calmo la conciencia. Somos fieras, En lo económico, mira este que bien va, chacho, y me consume. Y yo no vendo, y él sí, y mira qué trajes ha comprado. Y si no he madurado y no tengo espiritualidad, en vez de alegrarme por él, no me alegro. Y qué guapa estás, hermana, con ese vestido. Y es consumido. Y qué coche más guapo, Dios te lo bendiga. Y deseando que se le rompa. No puede ser, es inmadurez. Pero cuando se trata de espiritualidad, ¿yo qué hago? Siempre me comparo. Yo voy todos los días al culto. Es verdad que no oro mucho, pero es que tenía pared por el culto. Y te calmas la conciencia. Hazlo al revés. Te voy a dar un consejo, hazlo al revés. Cuando se trate de lo económico, en vez de compararte con el que está mejor, compárate con el que está peor. Y verás que en vez de quejarte, a lo mejor le das gracias. Y cuando se trata de lo espiritual, en vez de compararte con el que está peor que tú, para calmarte la conciencia, compárate con aquel que está mejor. No para envidiarlo, sino para que te motive a ti también a buscar a Dios tanto como lo busca tu hermano o tu hermana. Dios ha prometido en su palabra: no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. No ha prometido una prosperidad para todo el mundo, no. Justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Es decir, Dios siempre va a poner el sustento. La Biblia enseña: el que no quiera trabajar, que no coma, no el que no trabaje, el que no quiera trabajar. El contexto era que la iglesia en aquel entonces vivía esperando en cualquier momento ser arrebatada, como nosotros. Y ellos todo lo que tenían lo compartían. Y vivían en una comunidad cristiana en la cual iban a trabajar y todo el mundo traía lo que habían ganado y comían, y con eso alimentaban al huérfano, a la viuda. Era algo en conjunto. ¿Qué pasa? Que algunos se lo habían tomado tan a pecho, el que en cualquier momento venía el Señor, que sabiendo que otros iban a trabajar, ellos ya no salían a trabajar y esperaban a que los otros trajeran el sustento. Por eso dice: el que no quiera, no el que no pueda. Quizá uno estaba enfermo, no ha podido ir a trabajar, ayudarlo. Quizás había otro que había ido a trabajar, pero no había podido ganarse la vida, ayudarlo. Pero luego estaba el que no quería, dice: el que no quiera, que no coma. Es muy diferente. El que hace el esfuerzo, Dios le va a dar el sustento. Quizás no te va a prosperar grandemente, quizás jamás nunca tengas una casa muy grande aquí en la tierra, Dios quiera que sí. Quizás nunca tendrás una prosperidad muy grande, Dios quiera que sí. Pero lo que Dios te ha prometido es, como le dijo en su palabra: mirad los lirios del campo, ni Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Dice: y mirad los pajarillos, que ni siembran ni recogen y se alimentan de lo más temprano. Dice: a los pajarillos los alimenta Dios, y a los lirios los ha vestido Dios. Cuanto más a mi iglesia, a mis hijos, Dios le va a dar el sustento y el vestido. No te preocupes por eso, preocúpate por hacer la voluntad de Dios. Que al fin y al cabo a veces lo que le pedimos es vanidad, que a veces lo que le pedimos es lujo, pero si le pidiéramos al Señor cosas más importantes, ¿crees que no te las daría? Cuando te encierres en tu cuarto, no dediques esos 10 minutos o esa media hora a estar solamente pidiendo egoístamente para que Dios te prospere. Pídele un poquito por tu iglesia, pídele por el matrimonio que está a punto de romperse, pídele por el joven que está enganchado a la droga, pídele por aquel que se ha apartado. ¿Crees que si le pides todas esas
cosas, Dios nos respondería. A veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, pedimos carnalmente y egoístamente, pero ha llegado el tiempo de madurar y lo que le pidamos, se lo pidamos desde el Espíritu, esperando recibir que Dios haga su voluntad. Señor, haz tu voluntad. ¿Crees que no va a responder a esa oración? Señor, bendice la iglesia. ¿Crees que no va a responder a esa oración? Hay cosas que Dios ya responde de una manera y cosas de otra. El Señor mismo enseñó que, lo siento, pero es así, no a todos van a recibir el milagro. No a todos van a recibir la sanidad. Es así. Dice, muchos leprosos habían en tiempos de Naamán el sirio. Dice, y solo Naamán recibió la sanidad. Muchas viudas habían en los tiempos de Eliseo, y solo a aquella viuda se le fueron multiplicados los alimentos. ¿Veis? Había muchos, pero no a todos recibieron sanidad. ¿O no lo hemos visto? No todo el mundo que viene pidiendo un milagro se le concede. No por todos los enfermos por los que oramos se sanan. Eso no quiere decir que vamos a dejar de pedir. Pero entender algo, ¿a cuántos vinieron a pedirle perdón y Dios no los perdonó? ¿Cuántos vinieron arrepentidos a los pies de Cristo y Dios les dio la espalda? La sanidad y el milagro no es para todos, pero hay algo mucho más grande que Dios tiene y es para todos. Dios tiene el sacrificio de su Hijo en la cruz y tiene la sangre para perdón de nuestros pecados. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo lo veis. Nos estamos quejando por migaja cuando Dios nos ha dado a su Hijo. Es tiempo de vivir agradecido. Es tiempo de someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Créanselo, aun cuando no lo entendemos. Su voluntad es buena, su voluntad es agradable, su voluntad es perfecta. Gloria a su nombre. Aleluya. Así se le pide a Dios. Pídele sabiendo que te puede librar. Pero séle fiel aunque no te libre. Amén. Le dice Sadrán, Mesach y Abednego al rey Nabucodonosor: sabemos que Dios tiene poder para librarnos. Si no postráis ante la estatua, iréis al horno de fuego. Suena la música. Todo el mundo se postra y 3 jóvenes permanecen en pie. Imaginaros, cada vez que suene la música todo el mundo se ha de doblegar. Cada vez que aparezca la estatua todo el mundo se ha de doblegar. Y cuando todo el mundo se doblega hay 3 jóvenes que permanecen en pie. Tú séle fiel a Dios, que Dios es fiel para contigo. Cuando estos 3 jóvenes mantienen su integridad y están de pie, los traen ante el rey y dice el rey que no os doblegáis, y hace: no nos doblegamos, solo nos doblegamos ante Dios. Así, ¿no? Dice: mira, rey, sabemos que Dios tiene poder para librarnos. Mirad la chula de fe. Sabemos que Dios tiene poder para librarnos, pero escúchame bien, si no nos libra, esto es madurez espiritual. Si no nos libra, que sepas que de igual manera no nos vamos a doblegar ante nadie que no sea Él. No condiciona lo que Dios haga. Si me libra, le soy fiel, y si no me libra, también. Esto es madurez, esto es ser cristiano. Si me libras, te adoro, y si no me libras, también. Si me sanas, te adoro, si no me sanas, también. Si me prosperas, te adoro, si no me prosperas, también. Mi fidelidad no está relacionada a que Dios conceda mis peticiones. Mi fidelidad va por encima de que Dios conceda o no mis peticiones. Pero ¿qué dices? Que yo no le estoy pidiendo una casa, que te entiendo que quizás lo que le estás pidiendo es un milagro, una sanidad, que lo estás pasando mal, que quizás estás en un tiempo de escasez. Lo entiendo, pídele. Tú clama al Señor, Él es tu Padre. ¿Acaso crees que Él no sabe compadecerse de sus hijos? Claro que sí, pero quiero que entiendas algo, que aunque Dios no conceda lo que le estás pidiendo, no le des la espalda al Señor, no seas desagradecido. Ahora no te voy a dar la espalda porque me has negado un milagro cuando me has regalado la vida eterna, que quizás no me retuviste un tiempo más aquí en la tierra al ser querido que tanto amaba, pero sé que me espera una eternidad con Él y contigo en el reino de los cielos. Seré fiel por encima de todo. Gloria a su nombre.
Señor, si no me libras, ¿sabes que hay quien lo dice porque sabe que es lo correcto, pero no lo siente ni lo hace? Porque lo hemos aprendido. Hemos aprendido que lo correcto es esa oración. Si no me libras, yo te voy. Como que estamos comprometiendo al Señor, ¿eh? ¿Has visto qué buen cristiano soy? Si no me libras, igualmente. Eso me lo haces a mí, algo como no voy a orar. Si está en mi mano, mira, si me dejas, escúchame, si puedes, déjame 20 euricos, pero si no, que sepas que yo, déjame. Y me has comprometido. Si puedo, pues te lo doy. Pero al Señor no. Y esto no lo dijeron de boca, lo dijeron de corazón. Si no nos libra, seguiremos siéndole fieles a Él. Se ha irado tanto el rey que coge a los jóvenes y dice: encender el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Cuando los meten en el horno, los soldados que han metido a estos jóvenes en el horno, saben ustedes la historia, mueren al instante. Mueren los que lo han echado en el horno y ahora entran los 3. Y ya saben la historia. El rey se queda mirando y hace: no habían 3, yo veo 4. Y uno semejante al Hijo de los dioses. Mirad bien. Hay veces que Dios va a impedir que te metan en el horno. Y a mí también. Hay veces que va a permitir que te metan en el horno. Pero la gran diferencia es que cuando permite Dios que te metan en el horno, Él entra contigo. Hay veces que permitirá que te entres en el horno y aún así el horno no te queme. Y seamos realistas, en ocasiones a los cristianos como mártires morían a causa del fuego. Hay momentos para todo. Cada caso es diferente. La cuestión es: entran en el horno, entran con ataduras y ahora salen del horno y el fuego no quema a los jóvenes, no quema las vestiduras, no quema sus cabellos, pero entran con ataduras y salen sin ellas. El horno de la prueba nunca es para quemarte a ti. El horno de la prueba es para librarte de tus ataduras. ¿Sabes que hay veces que Dios no nos puede librar de ciertas ataduras? Que estamos pasando por momentos en los cuales tenemos ataduras, queremos que se rompan y no hay otra manera, que Dios nos tiene que tratar. Y Dios nos tiene que pasar por el horno de la prueba. Y a veces es la única manera de que Dios rompa esas ataduras. Y nosotros, en nuestra incomprensión y en nuestra inmadurez, decimos: Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿por qué permites aquello? Tú no lo entiendes. Pero después de que sales del horno, ya no eres el mismo. Una vez que has pasado por el horno, ya no piensas igual. La madurez ya no es la misma. Hablaba el otro día con un hermano y le decía: ¿qué haces? Dice: lo he pasado tan mal que ya no soy el mismo. No pienso dejar a nadie que esté pasando una fatiga solo, porque yo sé lo que es pasar una fatiga y me he visto solo. Y claro, el que es de Dios, el que es verdadero, cuando se ha visto solo no paga con la misma moneda. Lo que hace es enmendar el mal, ya que yo lo he pasado mal, no quiero que ellos lo pasen mal. Es la madurez del cristiano. El que es verdadero, el horno de la prueba no lo echa a perder, lo perfecciona. Si es posible, pasa. Voy a terminar. Cuando Cristo le hizo esta oración, como les decía, no le estaba pidiendo cualquier cosa. Si es posible, pasa de mí esta copa. Le estaba diciendo: va a llegar el momento en la cruz en el cual voy a tener que beber esa copa. Va a llegar el momento en la cruz en el cual voy a sufrir el desamparo. Fijaros, como ya sabéis, Cristo no sufrió un abandono, sufrió un desamparo. El Padre no nos abandona. Dice: aunque tú seas infiel, Dios permanece fiel. Acuérdate. Lo que pasa es que a veces te sientes desamparado. ¿Cuándo te sientes desamparado? ¿Cuándo no sientes el amparo, el abrigo del Padre? ¿Cuándo te sientes débil, vulnerable? ¿Cuándo te ha pasado? Cuando pecas y te alejas de Dios. No te das cuenta y te vas alejando del Señor, te vas alejando del Señor, te vas alejando del Señor. Y ahí es cuando viene el enemigo, que a veces es un permitir de Dios, como
como un aviso para que abras los ojos y te des cuenta de que no vas bien. Y te has alejado de Dios y no te has dado cuenta, porque tenemos ese mal proceder, ese error, ese que no me doy cuenta, que dejo de orar un día y no pasa nada, dejo de orar 2 días y no pasa nada, dejo la lectura y no pasa nada, me pierdo un culto y no pasa nada, pero me voy descuidando tanto, me voy alejando tanto, que yo me pienso que soy el mismo, porque tengo el mismo conocimiento de la Biblia, conozco la liturgia del culto, pero ¿dónde está la vida? Te has dejado tanto, te has alejado tanto, que ya no eres el mismo. Pero yo me crié en el culto, que no se trata de que yo me crié en el culto, pero yo llevo 20 años bautizado, que no se trata de llevar 20 años bautizado. Te hablo hoy en tu presente. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Qué comunión tienes con Dios? ¿Cuánto rato pasas a solas con Él? ¿A cuántas veces le dedicas a la Biblia una ocasión para leer la palabra y que Dios te hable? Quizás lo has descuidado totalmente, y ahí es cuando viene el enemigo aprovechando tu descuido, y ahí es cuando viene el pecado llamando a tu puerta, y ahí es cuando tropiezas, caes, pecas, y es ahí cuando te sientes vulnerable, porque en otra ocasión cerca del Padre, fortalecido por Dios, habías resistido la prueba, habías soportado la tentación, y aunque quizás te había golpeado, te habías tambaleado, pero habías permanecido en pie porque Él estaba cerca de ti. Pero en ese momento, cuando te viene golpeando la prueba, el pecado, la tentación, y estás solo, es ahí cuando te sientes débil, cuando te sientes solo, cuando abres los ojos y haces: me siento desamparado. Cuando esto me pasaba y estaba cerca de mi Padre me defendía, pero ¿qué es ahora de mí? Que me está viniendo este problema, esta aflicción, que la enfermedad está llamando a mi puerta y me veo solo. Es porque quizás te alejaste del Señor y ni siquiera te habías dado cuenta. ¿Sabes? Cristo cargó con todo el peso del pecado de la humanidad, del presente, el pasado y el futuro. Y aunque Él es el único que ha puesto los pies sobre la tierra, jamás nunca pecó. Y aunque fue tentado en todo pero sin pecado, cargó con todo el peso del pecado de la humanidad. Y ahí que dijo esa famosa expresión: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Saben? Quiero decirlo así, un poquito ahora más alegre. Quiero reflejarlo así para aplicarlo a la iglesia. Cuando Cristo estaba en Getsemaní, sudando como grandes gotas de sangre, a veces nos vamos a un extremo o al otro. A veces pensamos que solamente hablaba del desamparo, y otros lo reflejan como que solamente hablaba desde su humanidad por el sufrimiento que iba a pasar. Mirad bien, Él estaba hablando, Él era todo hombre y todo Dios, no lo olvidemos nunca. Él tiene la naturaleza humana y la naturaleza divina. A esto se le conoce como la unión hipostática. Él no es una mezcla de humanidad y divinidad, Él es todo hombre y todo Dios, ¿sí o no? La Biblia dice: en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él no es Dios en parte, Él no es un semidios, no, ni un superhombre. Él es todo Dios y también es todo hombre. Hay quien dice: no, Él simplemente tomó forma humana, tomó un cuerpo humano, pero no era todo hombre. La Biblia no enseña esto. Sabemos que el hombre es cuerpo, alma y espíritu, y la Biblia dice: me preparaste cuerpo. Por lo tanto, Cristo tiene cuerpo. También la Biblia dice, estando en la cruz: mi alma está angustiada hasta la muerte. En el Getsemaní, perdóname, en el Getsemaní dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. Aquí vemos que tiene alma, y estando en la cruz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí vemos que tiene espíritu. Por lo tanto, según la Biblia, no se puede negar la humanidad de Cristo. Cristo es todo hombre, pero también es todo Dios. ¿Quién si no podía perdonar pecado? ¿Y a quién le obedecen los vientos y la mar? ¿A quién le obedecen los demonios? Incluso una legión, la cual echó del cuerpo del Gadareno. Solamente Dios tiene tanta autoridad. Por lo tanto, podemos decir: Él es todo hombre y todo Dios, pero en su humanidad, sudando como grandes gotas de sangre, pudiendo ver anticipadamente el momento en la cruz en el cual Él iba a ser no solamente golpeado, herido, traspasado de pies y manos, coronado de espinas y escarnecido. No solamente le iban a moratar el rostro, no solamente le iban a arrancar las barbas, sino que cargando con el peso del pecado de la humanidad, iba a sentir lo que jamás nunca había sentido: el desamparo de su Padre. Él tiene que empezar a sudar como grandes gotas de sangre. Fijaros bien, está sudando como grandes gotas de sangre por la agonía tan intensa de pasar unos minutos, no sé el tiempo exacto,
pecado, en el cual iba a experimentar lo que es cargar con el peso del pecado. Una pequeña idea: cuando pecas y estás lleno de Dios, no te sientes mal. Cuando pecas y has nacido de nuevo, si no has nacido de nuevo, no si no has nacido de nuevo, pecas y como si nada. Pero cuando eres sensible al Espíritu, cuando tienes al Espíritu en el corazón, cuando has nacido de nuevo y pecas, ¡ay! Que hasta que no te pones de rodillas no puedes, hasta que no pides perdón no estás tranquilo, te sientes mal porque le has fallado a tu padre. Eso eran las grandes gotas de sangre. A veces no dormimos quejándonos por niñería, pero qué poco lloramos, qué poco nos enterramos de rodillas, no para pedirle a Dios cosas vanas, no. Ponte en tu cuarto de rodillas y dile: no quiero experimentar más lo que es vivir en pecado, quiero vivir en santidad, quiero hacer tu voluntad. Gloria a su nombre. Llorando por cosas que quizás son insignificantes, llorando por cosas porque queremos que Dios haga nuestra voluntad, pero que quizás lloramos muy poco para poder vivir en santidad. ¿Sabes? Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. La respuesta no fue que pasó la copa. La respuesta fue que Dios envió un ángel para que lo fortaleciera. Que a veces no te libra, pero tampoco te dará la espalda. Quizás es necesario que pases por donde estás pasando, pero Dios responde. A veces es para librarte y otras simplemente te da fuerzas para que seas capaz de soportar lo que tienes que pasar. De una manera o de otra, no nos queda otra que decirle: Señor, que se haga tu voluntad. Cierra tus ojos conmigo, por favor. Tu voluntad, Señor, por encima de todo. Tu voluntad, Jesús.